Hola, mi nombre es Jessica García Muñoz y esta actividad corresponde a la evidencia de aprendizaje de la asignatura de Bioestadística en Nutrición. Los estudios epidemiológicos experimentales son estrategias utilizadas en la investigación para evaluar medidas terapéuticas, preventivas y educativas dirigidas a mejorar, eliminar o a controlar un padecimiento o alguna sintomatología en particular. Cuando hablamos de medidas terapéuticas, nos referimos a mejorar, eliminar o controlar un padecimiento o sintomatología en particular. Las medidas preventivas es evitar la aparición de una enfermedad o desarrollo de alguna complicación. Y en las medidas educativas están dirigidas a pacientes o integrantes del equipo de salud y pretende hacer cambios en las conductas, en los hábitos o costumbres a través del conocimiento. A continuación, describiremos el estudio que lleva por título Interacción de los rasgos de personalidad de los padres con hijas adolescentes al inicio de la anorexia nerviosa, un estudio de casos y controles, compuesto por 100 adolescentes originarios de España en edades entre 12 y 17 años y de igualmente sus padres. El grupo con anorexia estuvo conformado de 50 adolescentes con un diagnóstico de anorexia nerviosa en estadio temprano, menor a un año de evolución desde el diagnóstico. Y para el tamaño de la muestra se consideró la preocupación por el peso a través del inventario de trastornos de la conducta alimentaria. También se encontró un tamaño medio del efecto del área bajo la curva normal de 0,746 y se utilizó la D de Gogen y el programa Gpower en la última versión para obtener una muestra, obteniendo así un tamaño de 27 individuos. Sin embargo, se consideró la muestra de 50 para reducir el sesgo. Bueno, el grupo de anorexia nerviosa se emparejó con un grupo control conformado de 50 adolescentes que no cumplían criterios tras la entrevista clínica para ningún diagnóstico psicológico. Y bueno, recordemos que en los estudios experimentales el grupo control sirve para contrastar los resultados con el grupo experimental. De igual forma, podemos observar que las características sociodemográficas de las familias y sus hijas, bueno, resaltó en la edad de los padres en el grupo control, que fue mayor a la del grupo de anorexia nerviosa. Y en las adolescentes las edades se emparejaron y el índice de masa corporal fue ligeramente menor en este grupo de anorexia nerviosa. Aquí podemos encontrar el nivel socioeconómico de los padres, que en ambos casos, bueno, fue alto, de un 68%, el medio un 12% y el nivel socioeconómico bajo un 20%. Dentro de los criterios de exclusión fue un índice de masa corporal fuera del rango normal, de 24,9 a 18,5. Y la presencia de trastornos metabólicos que pudieran afectar el índice de algún trastorno psicológico. En la tabla 2 podemos observar el análisis de los datos y bien, bueno, algo relevante es que no hubo diferencias significativas en el grupo de anorexia nerviosa con el grupo control de adolescentes en las diferencias de temperamento y los rasgos de carácter. Sin embargo, por ejemplo, en las madres del grupo de anorexia nerviosa hubo menor puntuación en el factor NS, que lo podemos encontrar por aquí, que es el de la búsqueda de la novedad, en la evitación del daño, OHA, y en la autotrascendencia. Estos obtuvieron menor puntuación estas madres. Y obtuvieron mayor puntaje en la dependencia de la recompensa, en la persistencia y en el de carácter, en la autodirección y en el cooperativismo. También aquí podemos observar a los padres, ¿sí? Que en los padres del grupo de anorexia nerviosa hubo menor puntuación en la búsqueda de la novedad y en el grupo control hubo mayor puntuación en la dependencia de la recompensa, en la persistencia y en la autodirección.
Otro punto muy importante es también que las puntuaciones medias de los padres de anorexia nerviosa muestran el mismo perfil en las distintas escalas de temperamento y de carácter como el grupo de las madres de anorexia nerviosa. Coinciden. Y bueno, en investigaciones previas que propuso Facino, el TCL tenía la capacidad de diferenciar de manera pobre a las madres de ambos grupos en la dimensión SD o en la autodirección. En este estudio se concluyó que se requieren más escalas para evaluar a los padres y evitar sesgos. En cuanto al grupo control, las madres del grupo control de este grupo y las adolescentes solo correlacionaron negativamente entre ambos perfiles de SEO o del cooperativismo, mientras que el grupo control, los padres y las adolescentes, correlacionaron negativamente entre la P o la persistencia de las hijas y la ST, autotrascendencia de los padres. Las madres y los padres mostraron correlaciones directas significativas entre la SD o la autodirección y la HA en los padres o la evitación del daño. En la tabla 3, las diferencias en psicopatología alimentaria, encontramos que el grupo de adolescentes con anorexia presentó puntuaciones medias significativas más altas en las escalas de T, BD, I, ID, IA, A e IR. Y no se encontraron diferencias significativas en estas escalas, la B, la P, la MF y la SI. Y bueno, podemos encontrar que, por ejemplo, la DT se refiere a la obsesión por la delgadez, la B de insatisfacción corporal, la B bulimia, la I ineficacia, la P perfeccionismo, la D desconfianza interpersonal, la IA conciencia interoceptiva, la MF miedos a la madurez, la A ascetismo, la IR regulación de impulsos y la SI inseguridad social. Y bueno, esto es de acuerdo a las evaluaciones psicológicas ya establecidas. En la tabla 4, el análisis discriminante con el inventario de temperamento y carácter, podemos encontrar que las madres de anorexia nerviosa se diferenciaron correctamente del grupo control, las madres del grupo control. Hubo diferencia muy grande y significativa. También en el caso de las madres, las subescalas de NS, HA, P, SD, CO y ST discriminaron entre los grupos de las madres de anorexia nerviosa y las madres del grupo control. Los grupos de padres de anorexia y padres del grupo control discriminaron en las subescalas CO, SD, P, HA, ST, RD y NS. En la tabla 5 encontramos el análisis discriminante que se realizó con el inventario de trastornos de la conducta alimentaria, -2. Y bueno, aquí podemos encontrar que la única escala que discriminó o sobresalió fue la obsesión por la delgadez, que se considera un factor de riesgo para los trastornos de la conducta alimentaria. En la discusión encontramos que el objetivo de estudio de este estudio era examinar la relación entre los rasgos de personalidad de los padres y de las madres con los de las hijas con anorexia y confirmar si es posible describir un perfil de personalidad asociado con la psicopatología de los trastornos de la conducta alimentaria a través de un riguroso diseño de casos y controles. También, bueno, en la primera hipótesis los resultados confirmaron fuertes similitudes entre las adolescentes con anorexia nerviosa al inicio de la enfermedad y las chicas sin patología en términos de rasgos de la personalidad. Sin embargo, los resultados no confirman la tríada anoréxica encontrada por Facino. También la segunda hipótesis, bueno, esa sí fue confirmada parcialmente y los resultados hallados confirmaron que las madres del grupo de anorexia nerviosa presentaron puntuaciones medias más altas que las madres del grupo control en los rasgos de temperamento RD y de persistencia y en los rasgos de carácter SD y CO y puntuaciones medias más bajas en los rasgos de temperamento de NS y HA.
y en el rasgo de carácter ST. En la muestra actual, los padres del grupo de anorexia mostraron el mismo perfil de temperamento y rasgos de carácter que el grupo de las madres de anorexia nerviosa, lo que contrasta con los estudios previos que establecieron niveles más altos de HA y persistencia y niveles más bajos de SD. Uno de los argumentos detrás de este hallazgo en los rasgos de personalidad de los padres de anorexia es que la HA, ¿sí? Recordemos que es la evitación del daño, puede ser un factor de personalidad que facilita el manejo de la carga desencadenada por el trastorno y podría incrementarse en las edades avanzadas de la anorexia nerviosa de sus hijas. Conclusiones. Como se pudo observar, esta investigación epidemiológica aborda un tema de salud reciente, en el cual se consideran hipótesis que se buscan confirmar o refutar. Se estudiaron dos grupos, uno presenta la enfermedad de anorexia nerviosa restrictiva de inicio temprano, mientras el otro está conformado por adolescentes sin diagnóstico de anorexia nerviosa. Y bueno, para evaluar todos estos datos psicológicos, se utilizaron diferentes instrumentos, entre ellos la entrevista para trastornos afectivos y esquizofrenia en niños y adolescentes, versión para el presente y a lo largo de la vida. La versión en español de Ulloa. Y bien, bueno, esta entrevista evalúa a niños y adolescentes utilizando el diagnóstico del SM4 y adaptados al DSM5. De ahí se utilizó la escala de Hollins-Head-Redlich y esa evalúa la situación laboral de los padres, nivel educativo y el nivel socioeconómico. El inventario de temperamento y carácter revisado, versión abreviada y validada en español por Pedredo Pérez, evalúa la personalidad de los padres. Y el inventario de temperamento y carácter junior se utilizó para evaluar la personalidad de las hijas. Y el inventario de trastornos de la conducta alimentaria, bueno, se encargó de evaluar la psicopatología de la alimentación. ¿Ok? Y también podemos observar que en este estudio epidemiológico se observan y se miden las variables y todos los datos se transforman en números para poderse graficar, para poderse interpretar. Gracias. Y bueno, aquí podemos ver también la bibliografía que se utilizó para el desarrollo de esta presentación. Bueno, también considerando las que hemos visto en unidades anteriores y el material nuclear de la asignatura.